El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa a donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebrar este tiempo de la Pascua en estos 8 días primeros es una prolongación de un solo acontecimiento, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Contemplar este misterio en 8 días, pues es tan grande el misterio que no basta un solo día para contemplar el misterio, y ni siquiera todo un día a veces que dedicamos para la reflexión, sino además un tiempecito nada más cuando vamos a la misa y escuchamos la palabra, otro tiempecito cuando a lo mejor hacemos nuestra oración, y son pequeños ratos de encuentro con Cristo. Sin embargo, toda la semana nos ha hablado de este acontecimiento de la resurrección. Hoy el Evangelio de San Juan solo nos habla de estos 3 acontecimientos: el mismo día de la resurrección, y después a los 8 días después de resucitado. Se reunieron los discípulos el primer día de la semana. Después de que alguien muere, acostumbran algunos a reunirse a los 9 días para la celebración de la misa, y a veces hacer o invitarles a alguna convivencia. Como dicen, un taco, vamos a comer. Es parte de nuestra cultura también de compartir el pan con los demás. Los discípulos se reúnen. Jesús se aparece cuando están ahí y les dice: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo. Si leemos los otros evangelios, también tendremos más detalles de estas apariciones de Jesús. Cada uno de los 4 evangelios nos va a narrar las apariciones de Jesús después de resucitado, aunque cada uno de los evangelios tiene algún detalle que resalta. San Juan solamente habla ya del atardecer ahora,
pero ha hablado también de la mañana de la resurrección, cuando va María Magdalena al sepulcro y lo ve y le va a decir a los discípulos que ha resucitado, pero no le creen. Ahora dice, están reunidos los discípulos y Jesús al presentarse les saluda diciendo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ama, así los amo yo. Imagínense qué sentiría Pedro, que le había negado a Jesús, que había dicho: yo no lo conozco, no sé quién es, no sé de qué me hablan. Y ahora Jesús dice: como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. ¿Sí? Piensen cuando han hecho alguna travesura o cuando se ha hecho algo malo que realmente te está remordiendo la conciencia de lo que hiciste, y aquella persona a la que ofendiste te trata con tanto cariño, con tanto amor, que inmediatamente dices: no lo merezco. En el corazón estás diciendo: no merezco esto. Yo tanto daño que hice con esta actitud, y esta persona, ¿cómo me paga? Con tanto cariño y con tanto amor. La paz esté con ustedes. Y además les dijo Jesús: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. La misericordia de Dios se manifiesta en la gracia del perdón. Es lo primero que Jesús les dice a sus discípulos, que les da esta potestad para perdonar. No tendríamos ninguna seguridad de que Dios nos ha perdonado, ninguna seguridad, si no fuera a través del hombre que Dios nos dice: yo te absuelvo de tus pecados. Solo el sacramento de la confesión nos da la seguridad de que Dios nos perdona. Eso de que yo me confieso directamente con Dios y Dios me perdona, eso no tiene ninguna seguridad. Pues Dios dijo a sus apóstoles: a ustedes les doy poder sobre la tierra. Como el Padre me envió con todo el poder, así los envío yo con todo el poder. Ya después hasta vamos a escuchar cómo le dice a Pedro: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado. Entonces tiene toda la facultad, todo el poder de Dios para eso: atar o desatar, perdonar o no perdonar. La misericordia de Dios es que Él perdona siempre, pero la seguridad de que estamos perdonados es el sacramento de la confesión. No hay otro medio para tener la seguridad. Porque cuando alguien dice: yo ya me confesé con Dios, pues yo ya le pedí perdón, sinceramente le pedí perdón. Y yo a veces le he preguntado: ¿y te perdonó? Ah, pues yo creo que sí, porque se lo pedí con fe. Digo: ah, bueno, eso es lo que tú crees, pero no es la realidad. Yo puedo pensar que ya Dios me perdonó porque le pedí perdón así. No tengo ninguna seguridad de eso. Eso es confiar en uno mismo y no en Dios. Eso es creer en uno mismo y no en Dios. Y hoy la palabra de Dios nos invita a que creamos en Él, pues todo el que crea en Él tendrá vida eterna, nos dice su palabra. Que es necesaria la fe para salvarse. Es necesaria creerle a Jesús, no solo creer en Jesús. Creer en Jesús es una cosa y creerle a Jesús es otra. Creerle a Jesús es creerle a su palabra. Es por eso que desde pequeños vamos a aprender la palabra de Dios, y los niños que se preparan a su primera comunión, por eso reciben hoy la Sagrada Escritura, porque necesitan saber qué dice Dios. Y Dios nos habla ahí en su palabra, y hay que leerla, y luego hay que creerle entonces a Dios. ¿Sí? Si hoy estamos escuchando en el Evangelio que dice a sus discípulos:
les doy poder a ustedes sobre la tierra. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Eso es lo que está diciendo. Creerle a Jesús es esto que me está diciendo hoy. Y Dios es compasivo, Dios es misericordioso, siempre va a perdonar, siempre. Pero para eso Dios ha querido hacer así en su iglesia. Ha querido hacer así las cosas. Porque si no, también tendríamos que decir, bueno, ¿para qué se hizo hombre Jesús? ¿Para que lo mataran? ¿Para que lo viéramos sufriendo en la cruz, derramando sangre? ¿Para qué un Cristo ensangretado, desfigurado el rostro? ¿Para qué? Si era verdadero Dios, ¿para qué así? ¿Por qué no nos salvó de otra manera? Como hoy dirán muchos también, si Dios es tan poderoso, tan grande, ¿por qué existen tantos problemas en el mundo? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué Dios no hace algo? Más bien tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos algo nosotros? ¿La injusticia es de Dios? Es del hombre. Entonces el hombre tiene que arreglar eso. Dios es justo, es sabio. Dios no se equivoca jamás. Pero Dios no nos va a salvar sin nuestra colaboración. Y a través de la fe es como podremos colaborar con Dios en la obra de la salvación, no solo la nuestra, sino la de nuestros hermanos. Jesús no dijo, ustedes solo permanezcan fieles, séanme fieles. No, los mandó, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Predicar el evangelio es hablar de Cristo resucitado. Vayan a decirle a los demás lo que han visto y oído. Si nosotros no hablamos de Cristo resucitado, quizás porque no hemos visto ni oído, no le hemos escuchado a Jesús, tampoco hemos visto ningún milagro. Es decir, que no creemos ni siquiera lo que dice Él. San Juan nos dice hoy en este evangelio que escuchamos, muchas otras cosas hizo Jesús y que no están escritas en este libro, pues si se escribieran todas no cabrían los libros en todo el mundo de lo que Dios ha hecho. Y así es. Piense usted lo que Dios ha hecho en su vida. Usted hoy tiene salud, pero así como ha visto que unos han muerto teniendo plena salud, también usted puede morir en cualquier momento, aunque esté muy sano. Usted puede estar al borde de la muerte y el médico le dijo, le quedan unas cuantas horas, ¿verdad? Como luego a mí me dicen, padre, venimos a anotar la misa del cuerpo presente. Ya se muere. ¿Cómo se llamaba? No, todavía no se muere, pero el doctor nos dijo que le quedaban solo unas horas. Entonces, ¿para cuándo anotamos la del cuerpo presente? El no saber, el no esperar. ¿Sí? No sabemos, pero hay que esperar. Queridos hermanos, la misericordia de Dios se manifiesta en el perdón. Jesús nos dijo, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Escuchemos pues siempre a Dios, creámosle y aprendamos a vivir como Él nos pide, perdonando siempre y sirviendo a nuestros hermanos. Esas serán las grandes obras de la misericordia de Dios, pues Él mismo, después de resucitado, nos manifestó su obra a través de los demás. Hoy, al celebrar el Señor de la misericordia, o la misericordia de Dios, todos conocemos esa imagen de la divina misericordia, ¿verdad? ¿Cómo es? Una imagen de Jesús. ¿Y qué tiene en particular? Los rayos, ¿de dónde salen? Del corazón. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba en la cruz? Un soldado le traspasó con una lanza el corazón. ¿Qué salió del corazón de Jesús? Sangre y agua. De ahí manaron, de ahí nacieron los sacramentos de la iglesia. Todos los sacramentos que recibimos, bautismo, confirmación, comunión, unción de los enfermos, toda la gracia de Dios sale del corazón de Jesús y siempre estará para alimentarnos a nosotros. Sí. Por eso hoy
al pedirles a los niños y a sus papás, a sus padrinos, que les entreguen la Biblia. Tenemos que contemplar nosotros que Dios nos habla hoy y nos dice: aquí en la Sagrada Escritura está mi palabra. No está todo lo que yo he dicho, pero basta con esto. Y esto nos recuerda aquello que dijo un joven a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Cumple los mandamientos. O sea, lo esencial, le dice Jesús, para salvarte, cumple los mandamientos. ¿Cuáles, Señor? Y le dijo los mandamientos que tenía que cumplir, los 10, ¿verdad? No es nada más no matar y no robar. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. La fiesta de la Anunciación de la Santísima Virgen María, en esta visita del ángel, se celebra 9 meses antes de la Navidad, del 25 de marzo al 25 de diciembre, son 9 meses. El tiempo que cronológicamente dura un embarazo. El Evangelio de San Lucas nos narra este acontecimiento de cómo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, a una virgen llamada María, desposada con José. Todo lo describe el Evangelio de San Lucas. Así como el libro del Apocalipsis nos habla de el arcángel San Miguel, que entabló la batalla para acabar con aquel dragón que quería acabar con el niño que estaba por nacer. La primera lectura nos describe esta escena. El arcángel vence al demonio y no hay quien acabe con él. Esta es como una referencia también a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que aparentemente todo había terminado con su muerte, que el mal había vencido, pero bien que nos hace ver que el mal no vence jamás, nunca vence. Desde que Jesucristo ha venido a nosotros, el mal, el demonio ya no tiene poder, ¿sí?
Dios ha dado el poder al hombre para defenderse de ello. Por eso Jesús nos dirá siempre: todo el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí? El que camina por la luz no cae porque ve bien para caminar. En cambio, el que camina por las tinieblas, muy fácil cae. Entonces, hay una gran responsabilidad ahora para el hombre de aceptar o no aceptar la salvación que Dios nos ha enviado por medio de su Hijo. Entonces, María es la mujer que se dispone para hacer la voluntad de Dios. Cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz un hijo, ella inmediatamente dice: ¿cómo será esto? El ángel le dijo: no temas, María, no tengas miedo. El Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Cuando ella dice: ¿cómo yo permanezco virgen? Esa es mi promesa a Dios, es mi ofrecimiento a Dios. No tengas miedo. Como diciéndole: tu promesa no se romperá. Tú permanecerás virgen. Y Dios le concede esa gracia. ¿Cómo toma en cuenta Dios la decisión que el hombre ha tomado? María había decidido permanecer virgen siempre. Y Dios la preservó también de todo y le mantuvo virgen. Como rezamos nosotros en el Santo Rosario, las Aves Marías, y decimos: antes del parto, en el parto y después del parto, virgen permaneció. Esto no es posible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Entonces, cuando María escucha estas palabras, pues dice: yo soy la esclava del Señor. Si ella se había entregado a Dios y había entregado su vida y su virginidad, no podía decir menos que: soy la esclava del Señor, estoy al servicio de Dios. Si me consagré a Dios fue para servirle, entonces soy su esclava. Dios quiere hacer esto conmigo, soy su esclava, soy su servidora. Aquí estoy para hacer su voluntad. Como nos enseña Jesús también en el Evangelio, cuando dice que ha venido para hacer la voluntad del Padre. Hago la voluntad del que me envió. Estoy para servir al que me envió. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de imitar también a María, porque nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos responder también: soy esclavo, soy hijo de Dios y voy a hacer la voluntad de mi Padre, como Jesús me enseñó a hacer la voluntad del Padre. Y así nos lo repetirá varias veces en el Evangelio. María es la mujer que nos da testimonio de cómo se hace la voluntad de Dios. Pues pidámosle que nos conceda a nosotros también hacer la voluntad de Dios hoy en este día. Que hoy comencemos. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí hoy en este día? ¿Por qué he venido ya a la misa hoy? ¿Por qué he venido a primera hora? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Y cuál es su voluntad? Habrá que ir haciendo un buen discernimiento en cada instante, en cada actividad que tenga que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quizás que lo haga yo con responsabilidad, que lo haga con humildad, que me fije bien cómo hago las cosas. En fin, Dios me irá ayudando cuando yo me dispongo para hacer su voluntad. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho,
tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Nicodemo, aquel hombre que ha ido de noche a ver a Jesús y que el mismo Jesús le ha dicho que es necesario renacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Dice: no te extrañe que te haya dicho, tienes que renacer. Y renacer significa volver a nacer. Pero nosotros en la vida ordinaria, con lenguaje muy popular, a veces decimos que volvemos a la vida. Por ejemplo, si estás muy cansado, vienes muy cansado con el calor y te tomas el agua fría, el refresco frío, dices: hasta volví a la vida porque ya me estaba muriendo de sed, vuelvo. Cuando andas muy cansado, apesadumbrado, con problemas, y de repente encuentras a alguien que con algunas palabras te anima, te alienta, te ayuda, dices: hasta volví a la vida, me siento distinto. Cuando acudes a Jesús también en la oración y descansas en Él, dices: hasta me siento más ligero, más descansado. Cuando se libera uno de ciertas responsabilidades, pues hasta se siente descansado. Recuerdo una anécdota con nuestro señor obispo, don Ricardo, el primer obispo. Después de que dejó el cargo ya de la responsabilidad de la diócesis, yo le pregunté: ¿cómo se siente, señor, ya después de que pues ha terminado este servicio en nuestra diócesis? Y me dijo: me siento como el burro descansado cuando le han quitado la carga, dice. O sea, me siento descansado, me siento ligero. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que renacer, se habla de una nueva vida también. Constantemente hay que estar renovando la vida. Hay que renovar nuestra vida constantemente. ¿Sí? Y Nicodemo no entiende esto, por eso le dice: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dice: mira, el viento sopla donde quiere. No sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿O sí sabemos también eso? Si no entendemos las cosas de la tierra, dice, ¿cómo vamos a entender las del cielo? Lo que es cierto, que el viento ahí está. Sí. Entonces, renacer a la vida de Dios constantemente, quizás no sepamos ni cómo, pero ahí está, el renacer a la vida de Dios. Jesús le dijo a Pedro en alguna ocasión: mira, cuando tú eras joven, tú solo te ceñías, te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas grande,
otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras, ¿no? O sea, ¿cómo pueden ir cambiando las cosas en el hombre también? En nuestra vida las cosas pueden ir cambiando, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar puede cambiar de tal manera que otros no van a entender y que a lo mejor te van a llamar que estás loco por ir tanto a misa, ¿para qué vas tanto? Ni que fuera necesario ir tanto a rezar, estás loco. Muchos no entenderán. Sin el Espíritu de Dios no se puede entender eso. No se puede entender por qué he de buscar a Dios constantemente, por qué he de querer estar con Él constantemente. Y cuando eso se logra, dice, hasta me siento bien, yo me siento bien. De eso se trata, de estar libre de todo lo que pueda atarnos, para que libremente podamos compartir nuestra propia vida con los demás. Así como empezó a vivir la primera comunidad cristiana, que algunos dicen que ahí está la raíz del comunismo, porque todo lo tenían en común, pero eso no es cierto, porque el comunismo es una cosa y la vida de la primera comunidad, que tenía todo en común, es otra cosa. El comunismo hace que por ley tú no puedas tener más que nadie. Pero es ley, ahí no es de que si quiero o no quiero. Si tienes más, es por ley, te lo voy a quitar para darle a los otros, pero es por ley. En cambio, la primera comunidad, donde todos tienen en común, es libremente el que quería, iba y vendía sus bienes y los ponía a las manos de los apóstoles para que ellos distribuyeran a los demás, pero es libremente. Yo veo las necesidades, me preocupo por las necesidades. Eso no es un comunismo, ¿verdad? Sino es una actitud de libertad. Somos libres para hacer lo que nosotros queramos, y es la ayuda a los demás. En la primera comunidad cristiana nadie pasaba necesidad, lo hacían por amor al hermano, porque era el amor a Cristo que se conocía en esta primera comunidad cristiana. Muchos creyeron en Jesús y esta primera comunidad cristiana no pasaba nadie necesidad, nadie. ¿Sí? Hoy sí, en el mundo hay muchas necesidades, porque pues se vive el egoísmo del hombre. Solo se busca el propio bien, no se busca el bien de los demás. No ha habido hasta el momento, por ejemplo, gobiernos en el mundo que después de haber gobernado no sean multimillonarios. No ha habido en el mundo. Entre nosotros podemos pensar también qué tanto nosotros estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos con lo poco que tengamos. ¿Qué tanto? Nos cuesta trabajo a veces desprendernos incluso de algunos bienes materiales, ya no digamos de nuestra propia vida, sino de algunos bienes materiales. Dice Jesús, si no entienden cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a entender las del cielo? Si nos cuesta mucho trabajo y no queremos hacerlo, sobre todo, ¿cómo vamos a hacer las cosas del cielo? ¿Cómo vamos a ayudar a los demás con nuestro buen testimonio de vida, de alegría, de paz? ¿Cómo vamos a ayudar a los demás en él? Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a entender esto que el mismo Nicodemo no entendía. ¿Cómo será esto? Pero el Espíritu de Dios sopla donde quiere y cuando quiere, y nos llevará siempre a donde no queramos. Pidámosle que ese Espíritu de Dios venga pronto a nosotros para que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios, que vayamos descubriendo la voluntad de Dios en nosotros. ¿Qué quieres, Señor? ¿A dónde me llevas? ¿Qué quieres que haga? Dame tu luz para entender cuál es tu voluntad.
Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Dice el Evangelio en otro pasaje que puede haber que alguien tenga mucho amor, ¿sí? Pero entregar al propio Hijo, imagínense que su hijo cometió un delito, usted lo entrega. Su hijo no ha sido malo, su hijo no ha hecho malas cosas, pero de repente cometió un delito. Usted, papá, la justicia lo va a perseguir, lo entrega. Y entonces viene la duda, dice, pues no, si no ha sido malo, solo cometió apenas este delito y pues no sé qué pasó, en fin. Buscaría todas las justificaciones para decir, yo no puedo entregar a mi hijo, no. Mi hijo no puede sufrir. No puede sufrir ahora a la cárcel por un delito. Y Jesús sí dice, voy a entregar a mi hijo, se los voy a dar, sabiendo lo que iban a hacer con él. Pero lo hace precisamente porque ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Y por amor le entrega. Pues tanto amó Dios al mundo, tanto. ¿Cómo poder entender nosotros este gran amor de Dios que entrega a su Hijo sabiendo lo que le ha de suceder? ¿Pero para qué lo envió? ¿Para condenar al mundo o para salvarlo? Es claro el Evangelio. Envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. La misión de Jesús no es condenar al mundo, sino salvarlo. Que el mundo se salve por Él. Él es el medio de la salvación. Dice, la condenación consiste en que, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. La condenación viene al preferir las tinieblas. Las tinieblas que se manifiestan en el pecado, las malas obras, ¿sí? En esto está la condenación, en que habiendo venido Él, no creyeron, le rechazaron. Y a Jesús se le rechaza no solo con las palabras, sino con la indiferencia, con las malas actitudes, con el no creerle a Él. Se le rechaza, no se le acepta, ¿sí? Hay quienes así lo manifiestan hasta con las palabras a veces.
pero más con las obras. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en Él. Es el único medio de salvación que hay, Jesucristo. No hay otro medio de salvación, por eso el que no cree en Él, dice, está condenado por no haber creído en Él. Imagínense que van en el mar, el barco se hunde y solo hay una barquita ahí, una pequeña barca. Pero nosotros queremos ir cómodos y en esa barquita va a ir todo incómodo, apretados. Y dice, yo no, así apretados, no. Pues no hay otro medio. Usted si no se sube, se ahoga aquí, se pierde, se muere. Jesús es muy exigente en su seguimiento y dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hay una exigencia radical de Jesús para seguirle. Si no te subes a esta barca, si no te subes a la barca de Jesús, o sea, a su forma de pensar de Jesús, su forma de actuar, su forma de vivir, si no te subes ahí, es decir, si no le crees a Jesús, dice, pues estarás condenado porque no quieres. En otro pasaje nos dirá, no quieren que yo los salve. No quieren. Por eso la causa de la condenación es que, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas, ¿sí?, porque sus obras eran malas. Dios jamás va a defraudar al que cree en Él. Y eso lo vamos a ver en la primera comunidad de la iglesia, en los primeros años. Los apóstoles habían sido perseguidos. Jesús los había mandado a predicar. Ya les había dicho también, los azotarán, los llevarán ante tribunales, pero no se preocupen. Y estamos viendo a la primera comunidad, a los apóstoles, cómo son llevados a la cárcel y cómo los libera Dios, aun cuando tienen vigilancia. ¿Cómo es que la vigilancia no se dio cuenta? ¿Se durmieron? Cuando llegaron a buscar a los apóstoles que estaban ahí en la cárcel, ahí estaban los vigilantes, dice, pero no estaban los otros. La cárcel estaba cerrada. Y el Evangelio dice que ellos salieron de madrugada y salieron por la puerta y abierta la puerta. Es como la resurrección de Jesús, ¿verdad? Dice que los jefes les dijeron a los soldados que estaban ahí, díganles, van a decir ustedes que mientras dormían fueron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Si estaban dormidos, ¿cómo iban a saber que fueron los discípulos? ¿Quién les va a creer eso? A ver. Y sin embargo, dice el Evangelio, es una versión que corre hasta el día de hoy. Mientras dormíamos, se robaron el cuerpo. Si estabas dormido, ¿cómo vas a saber que ellos fueron? Para no creer en la resurrección. Así estos, como se salieron de la cárcel y de repente los ven predicando en el templo otra vez, ¿sí? Entonces Dios no los abandona. Dios continuará su obra aún en medio de dificultades, aun cuando no nos parece que las cosas estén muy bien. Porque cuando uno echa una mirada a la historia de la iglesia y se da cuenta de tantos errores que se cometieron en la historia de la iglesia, cuando leen la historia dicen, no, es como para no creer. Imagínense, en la historia de la iglesia hubo, en los primeros años, primeros siglos más bien, los primeros siglos, un papa niño, un adolescente, y fue papa.
¿Por qué? Porque lo nombraron los que eran los pudientes, vamos, los que tenían el poder económico y el poder político, y lo nombraron papa. ¿Qué hace un adolescente? Tirado a los vicios. Imagínense un papa tirado a toda clase de vicios. Sí. Y fue creciendo y hasta la juventud, y despilfarraba y acababa con los bienes que tenía la iglesia y con todo, y los vendía y todo. Y en la iglesia un papa niño así, como que de repente cuando uno lee dice: hijo, ¿seguirá de veras la acción del Espíritu Santo en la iglesia? Y también lo piensa uno y dice: pues si no, ya se hubiera acabado. No es una institución humana, está hecha con humanos, sí, pero no la instituyó un hombre sino Dios, y la instituyó precisamente en personas humanas. Cada bautizado es parte de esta iglesia que Dios ha instituido, y la iglesia no se terminará jamás, aunque pasen muchas cosas, situaciones nada aceptables, pues nada buenos son. Aunque pase todo eso, Dios seguirá amando a su pueblo, Dios seguirá amando a su iglesia, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y eso es lo que nos va a estar llevando Jesús. No serán los seres humanos que se equivocan los que han de conducirnos, sino Jesús, que a través de personas siempre nos estará llevando, nos estará conduciendo hasta la vida eterna. Pidamos a Dios hoy, queridos hermanos, que nos enseñe a ser agradecidos por el amor que Dios nos ha tenido, y que nos conceda la fortaleza de nuestra fe para creer en Jesús, sabiendo que en Él está nuestra salvación. Hoy nos unimos en esta oración con el bautismo de esta niña, y leyendo en estos días pasados, decían que el número de católicos ha aumentado considerablemente en el mundo, de acuerdo a las estadísticas que se realizan siempre cada año. En el año 22, 23 ya las estadísticas han aumentado mucho. Los bautismos, ¿verdad? Sí, todos los bautizados se cuentan como católicos, pero hay muchos bautizados que no son católicos ya, que se han apartado, que no han reconocido a Jesús como el Salvador. Y es que pues la familia se ha olvidado de enseñar a sus hijos la fe, y cuando se olvida de este compromiso de educar en la fe a sus hijos, entonces seguro que los católicos se pierden, dejan de creer en Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Los papás tienen ese compromiso, igual que los padrinos, de educar en la fe a sus hijos. Ojalá pues que ustedes se preocupen también por educar en la fe a sus hijos con el testimonio de la vida, más que con las palabras. Más que decir lo llevo a bautizar, ahora lo llevo a que haga la comunión, ahora lo llevo a que haga la confirmación. Más que eso es aprender a vivir la vida cristiana con el testimonio. Que le enseñen cómo se ama a Jesús, no con palabras, sino con acciones, con obras. ¿Sí? Porque si le dicen que ame a Jesús, que crea en Jesús, que haga la comunión, y ustedes papás no comulgan, pues les va a decir el hijo: ¿y ustedes por qué no lo hacen? Ustedes enséñenme con el ejemplo, háganlo, ¿tá? Y así se van revelando los hijos. Hoy muchos jóvenes no creen en Dios porque los papás no les enseñaron a creer en Dios, no les enseñaron la fe. Y luego ahí nos quejamos de los jóvenes, ¿verdad?, que son rebeldes, que se han apartado de Dios. Pues si los papás no les enseñan, ¿cómo no quieren que sean así? Tendremos que ser nosotros más tolerantes ahora con aquellos que no les han enseñado. Viven de esta manera porque no les enseñaron a amar, porque no hay una base familiar tampoco
tantos en la delincuencia, en los vicios, porque no tienen padre o porque no tienen madre, fueron olvidados, fueron abandonados. Y hay muchísimos, ¿sí? Necesitan la figura de referencia que es papá o mamá. Pues pidámosle a Dios para que la familia también cada día se comprometa más en la educación de la fe de sus propios hijos. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita a contemplar nuevamente nuestra fe. Primero escuchamos en la primera lectura cómo los apóstoles, para expresar su fe en la predicación de Cristo resucitado y que están siendo condenados por no hacer caso a las autoridades, ellos dicen: primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes nos mandan, nos prohíben que sigamos anunciando, pero Dios nos ha mandado a nosotros a anunciar el Evangelio. Y por lo tanto, primero vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso les valió que las autoridades judías decidieran matarlos. La obediencia hasta la muerte es una expresión de la fe. Jesús nos recuerda en el huerto de los olivos que Él está para obedecer. Y por eso dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y hay esta obediencia de Jesús. Ahora pues en el testimonio de los apóstoles dicen: primero hay que obedecer a Dios. ¿Sí? Ya sabemos que viene el sufrimiento, viene la tribulación, pero por encima de todo la obediencia a Dios. Ahora bien, entonces la fe, ¿a qué nos lleva a nosotros? No solo a sentirnos bien, a sentir que amamos a Dios, a sentir que creemos en Dios. No. La fe tiene que manifestarse en el anuncio, ¿sí? Aunque tengamos que morir a nuestros propios gustos, a incluso a nuestras propias ocupaciones para anunciar el reino de Dios. Dice Jesús hoy al final de este pasaje del Evangelio: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. El que es rebelde al Hijo. Estas son palabras de Jesús. Que la cólera divina perdura en contra de él, en contra del que es rebelde al Hijo. La rebeldía es lo contrario a la obediencia, ¿verdad?
El que no es obediente es rebelde, se rebela, no quiere aceptar. En cambio, el que cree, lo acepta, hace lo que se le pide. Y Jesús nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces la fe y la obediencia son dos cosas que están íntimamente unidas, porque creer en el Hijo es obedecerle, es hacer lo que Él nos mande. Queridos hermanos, pidámosle a Dios hoy que nos conceda la gracia de vivir esta obediencia. ¿Qué me pide Dios? ¿Soy obediente? ¿Me esfuerzo por obedecer a Dios? ¿O me rebelo pensando que estoy bien? Voy a misa, rezo, leo su palabra, pensando que ya con eso estoy bien. Y el anuncio, entonces, hay que hablar, dice Jesús, de lo que hemos visto y oído. El que viene de lo alto habla de lo que ha visto y oído. El que está en la tierra habla de las cosas de la tierra. Pidámosle a Dios que nuestra obediencia y nuestra fe nos hagan anunciar a Jesús de lo que nosotros hemos visto y oído. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que estaban sentados a comer, a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Durante los periodos de Pascua escuchamos siempre el Evangelio de San Juan en distintos momentos, así como en cada ciclo litúrgico leemos uno de los evangelios en el tiempo ordinario, San Mateo, San Marcos y San Lucas. San Juan se lee en los tiempos de Pascua o también en los tiempos de Navidad, ¿no? Y en algunos otros momentos de algunas festividades, de tal manera que cuando pasan 4 años asistiendo a la misa diariamente, pues hemos escuchado los 4 evangelios completos, y pues la mayor parte de la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol San Pablo y los profetas.
Estamos escuchando en estos días el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan. En la primera lectura que hemos escuchado, hoy vemos cómo se está llevando el juicio contra los apóstoles. El día de ayer ya los habían reunido y ya los habían condenado a muerte. Dijeron, los vamos a matar. No es posible que ellos sigan con esto que están haciendo. Ya habían tomado la decisión. Sin embargo, hoy nos dice que un fariseo llamado Gamaliel se puso de pie, pero les pidió, saquen a los apóstoles. Y les dijo, miren, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Y comenzó a decirles, hace tiempo hubo un hombre, un tal Teudas, que reunió a muchos secuaces, o sea, muchos seguidores, pero se murió y se dispersaron todos sus seguidores. Se acabó. Después hubo otro que también reunió a muchos seguidores, se murió y también se dispersaron y todo se acabó. Pero yo les aconsejo que con estos hombres tengan cuidado. Si lo que están haciendo es obra humana, ¿para qué se preocupan? Se va a acabar. No. Pero si lo que están haciendo es obra de Dios, les aconsejo que no se pongan a luchar contra Dios. Esto parece aquellas palabras que nosotros decimos cuando nos quejamos de algo, ¿verdad? Si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Ya no tiene. O sea, reflexionar siempre será importante ante una decisión que tenemos que tomar. Siempre será importante reflexionarlo. Y por lo menos los hizo reflexionar un poco ahí Gamaliel. Y entonces dijeron, bueno, tráiganlos, vamos a darles un correctivo, un escarmiento. Pues ya les dieron sus buenos golpes. Pareciera ser que estamos entre judiciales, ¿verdad? Vamos a darles una calentadita y ya, a ver. Pues así hicieron con los apóstoles. Pero ellos salieron felices de ahí, contentos, ¿sí? Contentos de haber recibido esos ultrajes, esos azotes. Ahora sabían que era por el Señor. Y no dejaron de anunciar, de predicar. Y la obra no se acabó. Mejor se murieron todos los del Sanedrín y la obra no se acabó. Y hoy siguen muriéndose todos los que atacan a la iglesia y no se acaba. ¿Sí? Es obra de Dios. Nadie se ponga a luchar contra Dios, dice. Nadie, no podemos ponernos contra Dios ante las decisiones de Dios, en las cosas que son de Dios. ¿No? ¿Sí? Uno, cuando pensamos, por ejemplo, en el mal que le hacen a alguno de los discípulos de Jesús, digamos algún obispo, algún sacerdote, me recuerda a lo que Herodes hacía y que su mujer le dijo: no te metas con ese hombre. Hoy tuve unas grandes pesadillas, sueños, me atormentaron, no te metas, por favor. Pienso en aquellos que se han metido y han atacado duro a la iglesia, cómo han sufrido también con esos mensajes de Dios a través de los sueños, ¿sí? Cómo son atormentados también, ¿sí? Aquellos que han atacado, que han hecho daño a alguno, cómo son atormentados, sobre todo cuando ha sido la gran injusticia que han cometido.
Ahora con los discípulos pues les entró inmediatamente el remordimiento ante la reflexión que hace Gamaliel. Les entra el remordimiento a estos por lo que estaban haciendo injustamente, condenándolos a la muerte. Ya me imagino lo que tendrían después. A nosotros mismos no nos deja tranquila la conciencia cuando hacemos algo injusto también. Decimos, no, eso que hice no es justo. No sé por qué, pero ya lo hice, pero no me va a dejar tranquilo tampoco, ¿no? Queridos hermanos, ante esta reflexión de la palabra de Dios, pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de vivir siempre en la justicia y en la verdad a cada uno de nosotros. Lo que es de Dios hay que dejarlo, no hay que atacarlo. No nos pongamos a luchar contra Dios. Antier también veíamos como el Evangelio de ayer nos decía que el que cree en Jesús tiene ya vida eterna, el que es fiel, pero el que es rebelde no tendrá vida eterna, porque la ira de Dios permanece en él. Y esto lo dice Jesús, la ira de Dios permanece en él. ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios? ¿Ah? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Que por eso que el Señor nos conceda la gracia de vivir en esta justicia siempre, en esta verdad que es Jesús. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar la ciudad de Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Sopló un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, nuestra vida necesita revitalizarse constantemente, repetición de actos. Por ejemplo, cuando una persona está deshidratada, ¿qué tiene que hacer? Tomar líquidos, ¿verdad? Nada más con una vez que tome, con eso se hidrata, que en una vez que se tome 5 litros así de volada, no se va a hidratar. Necesita ser constante y todo a su tiempo, constante. Porque alguien puede decir, pues es que rápido y ya. No. Una persona que se enferma, con que vaya al médico y reciba el tratamiento, con eso se compone, salvo que sea una enfermedad psicológica y tenga un médico que sepa un poco de psicología y le trate muy bien, y basta a veces con eso. Sí, porque hay personas que tienen enfermedades psicológicas, con que vayan a ver al médico, con que les hable tantito, ya regresan a su casa, ya se sienten bien, ya se compusieron. Y a veces hasta lo dicen, ¿no? Con que vea al médico o a la doctora y ya me atienda y tantito me toca así en donde estoy enfermo y todo, ya me siento bien.
salvo eso, ¿verdad? Pero si es una enfermedad real, entonces debe llevar un tratamiento y todo un proceso. Nuestra vida como cristianos también debe revitalizarse constantemente. No basta con que pues yo de repente sienta ganas, me acerque a Dios, me confiese, vaya a la misa y ya, ahora sí. No, se necesita una perseverancia y una constancia. Estamos escuchando en el Evangelio de San Juan. El día de ayer escuchábamos la multiplicación de los panes. Jesús había dicho, ¿cuántos panes traen? Pues nada, aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Díganle a la gente que se siente, dice Jesús. Pronunció la bendición, les dio de comer a todos y continuó. Los discípulos se embarcaron ya al atardecer. San Juan no nos dice qué pasó con Jesús, no se fue. Fíjense lo que los otros evangelios sí nos dicen. Jesús les dijo, vayan, yo voy a orar. Es el atardecer, voy a orar. Ya viene la noche, Jesús pasó casi la noche en oración. Ellos habían ya caminado y Jesús no los alcanzaba. Hay preocupación aquí de los discípulos. No olvidemos que es San Juan el que nos está describiendo estos acontecimientos. San Juan, que vivió con Jesús, es apóstol, ¿sí? Pero él dice que habían caminado como 6 kilómetros y él no los había alcanzado, como si él no fuera ahí. Está hablando como si él no fuera, como si fueran nomás los otros. Pero no escribe el miedo que estaban sintiendo por la tempestad. Se estaba viniendo una tempestad ahí y ellos tenían miedo. ¿Qué hacen si van solos? ¿Qué hacen si Jesús se quedó al otro lado? Ya llevan más de 5 kilómetros avanzados. ¿Cómo regresarse por él? ¿Qué hacen? El miedo viene cuando nosotros no sabemos también qué hacer ante alguna circunstancia, alguna situación. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Imagínense cuando estamos tan tranquilos y de repente algún familiar nuestro muere. ¿Cómo se queda uno? Se bloquea. No sabe qué hacer, a quién llamar, le queda decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se quedan pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? No hay una respuesta inmediata ante una situación. Los discípulos tuvieron miedo. ¿A quién le gritan? Jesús no está con ellos. Sin embargo, Jesús se acerca al amanecer y les dice, no teman, soy yo. Este es el nombre de Dios, soy yo. O sea, no teman, Dios está aquí con ustedes. Soy yo es Dios. Ese es el nombre de Dios. Cuando Moisés fue enviado por Dios a liberar al pueblo de la esclavitud y hablarle a todos los demás, dice, bueno, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Les dirás, yo soy, me envía a ustedes. Ese es el nombre. Ahora cuando Jesús dice, yo soy, y lo pone la escritura hasta con unas letras así muy que se pueden notar bien. El nombre de Dios es yo soy. No teman, yo soy, no teman, Dios está, Dios camina con ustedes. Así es que el evangelio de este día, queridos hermanos, nos hace ver que si Dios está con nosotros, no hay nada a qué temer. Nada. Dios está con nosotros. O sea, si nosotros creemos en Dios, si nuestra fe se ha revitalizado diariamente, no tenemos a qué tener miedo. Sí podrá sorprendernos alguna situación, algún acontecimiento, pero si nuestra fe está rehabilitada, por más que sea dura la tormenta, Dios está con nosotros.
no teman. Por lo demás, ese no teman, Jesús se los dice a sus discípulos para que en la misión que les ha de encomendar tampoco tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo a dejar todo lo que les impide el anuncio del reino de Dios. No tengan miedo. En la mayoría de nuestra iglesia, muchos cristianos tienen miedo a anunciar el evangelio. Cuando los invitan a dar algunas pláticas, a prepararse como catequistas, dicen, oh, yo no puedo. Tienen miedo. No, ¿qué tal si yo la riego ahí? ¿Verdad? Tienen miedo a dejar un tiempo, un rato a la familia, dejar los quehaceres. Tienen miedo, pero sobre todo tienen miedo a no hacer bien las cosas. Y de las cosas de Dios, ahí no hay que tener miedo, porque uno puede ser el mejor preparado. Bíblicamente, teológicamente puede ser una eminencia, ¿sí? Pero para el anuncio del reino de Dios, a veces eso no sirve de nada, ¿sí? Porque el anuncio del reino de Dios no es dar doctrinas, dar conferencias. Eso es parte del anuncio, pero no es exactamente. El anuncio del reino de Dios va más al testimonio, a la forma de vivir, a la forma de actuar, a la forma de comportarse, a la forma de compartir con los demás. Por eso dirá la misma palabra de Dios, que quienes los vean a ustedes les den ganas de ser como ustedes. Que quienes vean a su familia les den ganas de ser como su familia. Queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de fortalecer nuestra vida de fe para no tener miedo ante los acontecimientos o ante las tempestades por las que tengamos que atravesar. Que siempre tengamos en mente, soy yo, no teman. O sea, Dios está conmigo, a nada he de temer. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.